Vamos creyendo que en el mundo de la inteligencia artificial no está pasando nada o no hay ningún avance, sobre todo en esta parte de México. Pero el día de hoy tengo un invitado conmigo que nos viene a contar qué sí está pasando, qué tenemos al día de hoy en avances con la inteligencia artificial. Así que, pues quédense porque el día de hoy tengo un tema bastante importante. Así que bienvenidos. Esto es Ayale. Y tengo conmigo de invitado a Alonso Tames, que él es secretario técnico de la Comisión de Inteligencia Artificial en el Senado. Alonso, bienvenido. Me da muchísimo gusto tenerte aquí conmigo. Creo que eres una pieza elemental, como he estado platicando en otros momentos, en otros capítulos, que pues la inteligencia artificial sale más allá de creer que esto es poder hacer una imagen bonita y tener acceso a una herramienta que hace todo más veloz. Y en algunas pláticas que hemos tenido, ¿no? Es darnos cuenta que pues la gente cree que al día de hoy, sobre todo aquí en México, no está pasando nada, ¿no? Entonces, pues, por favor, me gustaría mucho que podamos platicar sobre qué está pasando o, bueno, por qué nace esta comisión en el Senado. Primero, muchas gracias por el espacio, Ale. Es un gusto estar acá contigo y con tu audiencia y tus seguidores. Un poquito de contexto, ¿no? La Comisión de Inteligencia Artificial del Senado se crea en septiembre de 2024. Okay. Se crea evidentemente por el auge del tema, pero no tiene contraparte en Cámara de Diputados. O sea, normalmente en una Cámara hay una comisión y en la otra Cámara hay una comisión espejo, ¿no? En este caso, con quienes nos entendemos, es con Ciencia y Tecnología, es una comisión que en Cámara de Diputados la encabeza el diputado Erubiel Ávila. Okay. En el Senado es el senador Rolando Zapata Bello y digo, hay una ventaja coyuntural, hay que decirlo. Los dos fueron gobernadores al mismo tiempo en el mandato del presidente Peña, entonces digo, son buenos amigos, hay diálogo y eso es importante para efectos de cualquier aprobación de un marco normativo para la inteligencia artificial en México que, digo, tenemos poco margen para equivocarnos porque, digo, equivocarse en esto es un problema mayúsculo. Pero también no queremos hacer las cosas ni de forma unilateral ni a la carrera, ¿no? Entonces es un poco un equilibrio paranoico. Oye, pero ¿qué está buscando esta comisión? O sea, pensándolo en el general, ¿qué es lo que se hace aquí o qué es lo que está buscando hacer? La comisión se crea para dos cosas. Para actividades ordinarias, ¿vale? Que esto en el Senado de la República significa análisis, opinión y dictamen de cualquier iniciativa en materia de inteligencia artificial a nivel federal, ¿no? Okay. Nacional. Pero también se le dio una especie de mandato extraordinario, por así decirlo, ¿no? Que es crear una propuesta de marco normativo. ¿A qué me refiero con marco normativo? Es la ruta de trabajo y cómo se ve, o una propuesta de cómo se ve el entramado legal donde se despliega la IA en México. Entonces, la primera pregunta que se hizo el senador Zapata cuando toma posición como presidente de la comisión y me invita como secretario técnico, o sea, él preside y yo veo como el día a día de la comisión, ¿no? Fue, a ver, antes que pasar a la redacción de una iniciativa por parte de la comisión, porque hay varias iniciativas tanto en el Senado como en Cámara de Diputados, nos fuimos un paso antes. Es cómo se ve el marco normativo. ¿Es flexible, es rígido, es punitivo, no es punitivo? ¿Es un cuadro, es un círculo, tiene manchón penal? O sea, ¿cómo se ve, ¿no? Primero. Y luego, la segunda pregunta que pensamos que era pertinente responder es, ok, ya teniendo una estructura de cómo se ve ese marco, o sea, ese esqueleto jurídico, ¿con qué orden o en qué secuencia se tienen que dar los cambios legales para digamos, tener un proceso coherente en materia tanto legal como institucional como política? ¿Por qué? Porque estos son negociaciones permanentes, más allá de que hay amplias mayorías del oficialismo en ambas cámaras. Esto en el trabajo dentro de las comisiones también se tiene que planchar muy bien, ¿no? Porque queremos, uno, hacer las cosas bien, y dos, para eso necesitamos evidentemente anuencia o el apoyo por parte del oficialismo, de Morena, de PT, de Verde, del PAN, del PRI, de MC. Queremos que esto se vea como un esfuerzo de Estado. Claro. Porque lo vemos, y te comento, Ale, en todas las comisiones, en el Senado, en la gran mayoría, siempre es muy contencioso. Es una cámara política, es un órgano político. Entonces, pues hay trancazos de todo en todo el tiempo, ¿no?
Pero todavía en la Comisión de Inteligencia Artificial, gracias al tacto que ha tenido el senador Zapata, aquí todo ha sido aún armonioso. Y eso en parte es porque se asume esto como un esfuerzo de Estado. O sea, no tanto de un partido específico o de otro, sino de que, pues, de cierta forma, en ciertos aspectos, todos estamos en el mismo barco de la inteligencia artificial y cómo se despliega en México, ¿no? Y con qué efectos benéficos o negativos, ¿no? Claro, porque bueno, a ver, aquí estamos hablando que estamos en una competencia que es global, ¿no? O sea, y mucho de los comentarios que he traído como que mucho a la mesa es, pues es que México no está haciendo nada, ¿no? México estamos en pañales. Pues la competencia versus Estados Unidos contra Asia, pues es muy evidente. Tengo entendido que Europa hace unos meses dijo, pues ahí voy yo también a la carrera como... Tanto que creo que ya tienen alguna cierta normativa como este del AI Act 2, ¿no? Sí. Que es lo que tengo como presente. Pero de igual manera, ¿qué pasa con México? O sea, ¿nos estamos quedando atrás? ¿No? Mira, esto que tocas es muy importante porque se tiene que ver el caso de México como parte de Latinoamérica, el caso de México como parte de Norteamérica y te diría incluso el aspecto geopolítico de esta batalla por, digamos, controlar lo que es el poder más grande de nuestro tiempo, ¿no? Digo que eso ya es un tema supranacional, que fundamentalmente involucra a Estados Unidos y a China, ¿no? Entonces, mira, bueno, un poco yendo de lo supranacional para irlo luego aterrizando a México, para dar el contexto a quienes nos ven. Estados Unidos, en 2023, según CEPAL, invirtió en inteligencia artificial 71,000 millones de dólares. En segundo lugar, visto por región, digo, se cataloga a Estados Unidos como región por el nivel masivo de inversión. En segundo lugar está Asia-Pacífico, contando China, con 61,000 millones de dólares. O sea, 76 mil millones de dólares con Estados Unidos y 61,000 millones de dólares con Asia-Pacífico. Latinoamérica está en 2,600 millones de dólares, o sea, muy, muy pequeño, ¿no? Digo, se entiende los tamaños de las economías, etcétera, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto, no? Se asume, sí, que hay una pugna clara entre Estados Unidos y China, pero sí hay una, aún todavía, y quiero reafirmar el aún, pero sí hay una marcada vanguardia por parte de Estados Unidos, incluso sobre China. O sea, es lo que dicen los niveles de inversión. Y ese dato que te di todavía no trae las 2 inyecciones de inversión que anunció Trump llegando. Claro. La primera de 500,000 millones de dólares y la segunda de cantidad también mayúscula, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Un poquito acercando ya a México. Para mí, México cometería un error, digamos, de proporciones históricas, esa es la palabra, de no aprovechar que su vecino del norte trae la vanguardia global en uso, desarrollo, despliegue de inteligencia artificial, ¿no? Me queda claro que hay casos de éxito en muchos lados del mundo, pero ahora sí que libra por libra, al día de hoy, pues hay un, digamos, un claro primer lugar, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que se va a disputar, sin duda, pero en ese momento, o en este momento, no reconocer eso y no asumir que el marco normativo en México tiene que ser, no digamos igual, pero nosotros en la comisión, porque eso está en documentos de trabajo que se han compartido ya con el gobierno federal que hicimos desde la comisión, nosotros estamos proponiendo, de hecho, que el marco normativo sea no igual, pero sí compatible con América del Norte, ¿no? Partiendo de esta realidad. O sea, si tienes en 3,000 y tantos kilómetros de frontera con Estados Unidos y no aprovechas eso en el marco de una relación comercial que va para más de 30 años, digamos, con una solidez bastante marcada, sería un error histórico, creo. Digo, me queda claro que es de cuidado la administración estadounidense, Trump luego es muy volátil, etcétera, pero tampoco podemos pensar en el muy corto plazo, ¿no? O sea, tenemos que sí administrar o torear a Trump de cierta manera, pero México tiene que ver más allá de eso, porque un correcto despliegue y masificación de la IA en México, controlando sus efectos perniciosos, creo que puede ser una vía adecuada, ¿no? Porque aquí pues tocas algo que me llamaba, bueno, que fue también lo que me llamó mucho para poder venir aquí a platicar, ¿no? En la entrevista que te hicieron sobre toda esta parte que estamos empezando a vivir sobre personas que ya actualmente están desplegando, o sea, que están siendo
perfiles que llevan tiempo sin trabajo. Y eso creo que pudiera ser como en la parte de podernos conectar con ellos, pues para ver cómo se lleva muchísimo más sano, ¿no? Porque pues aquí toco esa parte de quedarte sin trabajo, pero también yéndonos a esta parte de la normativa, o sea, sería en todo aspecto, no solamente quedarnos en la parte de propiedad intelectual o... Mira, justo la comisión lo que está proponiendo, y reitero esta información, este estudio ya se entregó al gobierno federal, a la Secretaría de Ciencia, el senador Rolando Zapata lo entregó la semana pasada a la Secretaría Rosaura Ruiz del gobierno federal, la Secretaría de Ciencia, a la Agencia de Transformación Digital, la próxima semana la entrega a Gobernación. Digamos, estamos en línea con el gobierno federal en el sentido de que pues, entendemos que esto es un esfuerzo de Estado, desde el legislativo nosotros, ellos desde el ejecutivo, pero bueno. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Además de que haya compatibilidad con el TMEC, etcétera, por las ventajas, más ventajas que desventajas que veríamos nosotros en ese enfoque. Nosotros estamos proponiendo una secuencia de 3 pasos. Uno, una reforma constitucional. Okay. Al artículo, al menos el tercero y el 73, el tercero que habla de materia educativa, pero tiene un apartado donde se habla de los mexicanos tienen derecho a gozar de los beneficios de la ciencia, la tecnología, y incluida la inteligencia artificial o algo así, ¿no? Y el artículo 73 constitucional habla de las facultades del Congreso. Entonces, bajo esta línea de pensamiento se considera que sería bueno darle una facultad explícita al Congreso para legislar algo llamado inteligencia artificial, porque hoy no está claro que lo podría hacer. Hay otra escuela de pensamiento que dice que no es necesario cambiar la Constitución. La verdad es que nuestra propuesta de ruta de trabajo puede trabajar con las dos, porque este paso 1, lo sustancial realmente, más allá de que haya o no reforma constitucional, el siguiente para mí es el fundamental, que sería, y es parte de la propuesta que está haciendo la comisión, es una ley general para, ponle el fraseo que quieras, pero para regular y fomentar el uso de inteligencia artificial en México, ¿no? Este segundo paso parte de algunas características esenciales que hemos visto en otras latitudes y que es sensato aplicarlas a México, porque yo siempre he dicho, debe haber alguna ventaja en el atraso de México, ¿no? Claro. Que es que podemos ver qué ha funcionado y qué no. Entonces, nosotros estamos proponiendo que esa ley sea ligera, flexible, adaptable. Ahorita me voy un poquito más a los detalles de lo que propondría parte de esa ley para ver vigencia y obsolescencia de los cambios legales, porque también es algo que se mueve muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, paso 2. Ley general para regular el uso y fomento de la inteligencia artificial. ¿Por qué ley general? Porque si es ley general en lugar de ley federal, es importante porque limita lo que las entidades federativas pueden hacer. Un escenario de pesadilla, Ale, sería que haya 32 legislaciones diferentes de inteligencia artificial. O sea, claro, una por entidad, ¿no? O sea, que cruce Ciudad de México hacia el Estado de México y haya otro régimen de protección de datos para alimentar plataformas de IA. O sea, cruzando Azcapotzalco al Estado de México sería una locura, ¿no? Sí. Ahora, ese argumento también aplica supranacional. Lo mismo sería mala idea hacerlo en Tijuana y San Diego. O sea, ya ubicas por qué queremos que haya cierta compatibilidad con América del Norte, ¿no? Pero bueno, este segundo paso, hay, o sea, una pregunta natural sería, oye, ¿cómo hay un esquema de gobernanza? O sea, ¿qué trae esa ley? Esa ley tendría que tener principios generales, transversales para toda la legislación sectorial en México. O sea, esta es una legislación, digamos, horizontal, y el tercer paso, que ahorita lo explico, son legislaciones verticales. Correcto. Entonces hay una transversal para todo, que son principios de equidad, no discriminación, de que la IA no destruya la democracia y cosas así, que son buenos deseos, pero que en algún lado los tenemos que poner, ¿no? Y también, digo, más allá de buenos deseos, va a haber criterios, digamos, jurídicos que tengan que aplicar a toda la legislación, ¿no? Entonces, bueno, ese tercer paso sería pasar a las legislaciones verticales. Nosotros estamos proponiendo que ya en ese tercer tiempo se toquen por lo menos inicialmente 17 ordenamientos legales diferentes. Ley General de Educación, Ley General de Educación Superior, Código Civil Federal, Código Penal Federal, Ley de Propiedad Intelectual, el Derecho de Autor, etcétera, por nivel de maduración. Entonces, empezando por donde está más madurada la IA, que nosotros queremos es salud, educación, etcétera, ¿no? O sea, digamos, como exactamente, medio ambiente, etcétera, ¿no?
Entonces, eso es la ruta. Cambio constitucional en un primer momento, que puede o no suceder, no pasa nada. El paso 2, ley general, que esto es importante, Ale, y me estoy extendiendo, perdón, pero es importante por los detalles. Oye, Alonso, ¿cómo se va a plasmar en la ley que, o sea, en un entorno que se mueve tan rápido como la inteligencia artificial, tú puedes plasmar algo en esa ley y va a ser obsoleto en 6 meses? Sí. Entonces, esa ley está proponiendo que haya un esquema de gobernanza multiactor. ¿Qué quiere decir esto? Que haya personas en la mesa de gobierno, sociedad civil, industria y academia, y el legislativo. Obviamente queremos que es importante que esté el legislativo también, no nos saquen de la jugada. Claro. ¿Para qué? Para que ese órgano, de manera, digo, no puede ser vinculante, porque no puedes obligar al Congreso a legislar sobre algo, pero sí a manera de recomendación de que, por ejemplo, oye, ese cambio sectorial que hiciste en la Ley General de Educación y creaste un capítulo que dice sobre el uso de la inteligencia artificial para la Ley de Educación, bla, bla, bla. Oye, eso que pusiste hace un año, pues ya es obsoleto por X, Y y Z. Ah, bueno, esta entidad puede recomendar, o por lo menos poner el dedo, de decir, esto ya no aplica, o esto que pusiste en la Ley de Derecho de Autor todavía aguanta. Como es algo tan dinámico, este cuerpo tiene que ser permanente. Tiene que ser permanente y muy amplio. ¿Y por qué sí tiene que haber, por ejemplo, industria? ¿Vale? Porque un académico o uno del gobierno puede decir, no, esto ya es obsoleto en la ley general. Y alguien en la industria que usa la IA puede decir, estás loco, yo lo uso así, así, así. Entonces, tiene que ser un diálogo permanente, multiactor, y que en conjunto se diga, esto se tiene esto que pusimos de IAS en la Ley General de Salud, aguanta o se tiene que actualizar así, así, así. Ok. Oye, pregunta, ahorita dices como el estar como que un poco alineado, ¿no? Con lo que estamos viendo con Estados Unidos. Tengo ahí como que dos dudas, ¿no? Pues la parte del territorio, o sea, bien mencionas que pues obviamente sería tratar de que todo el territorio quede cubierto, pero ¿qué pasa en esto en donde pues la IA, no sé, platicábamos en otro capítulo de una chica a la que ya le robaron la imagen y cuando intentaron detectar de dónde viene esto, pues el VPN estaba en Sudáfrica. Ahí cómo van a poder o cómo se esperaría resolver esta parte del territorio en donde pues si alguien hace un mal uso, ahí cómo podría entrar esta parte de la comisión. O sea, creo que América del Norte, digo, aquí vamos a un poquito a teorizar los distintos escenarios, ¿no? O sea, yo te estoy dando este criterio de 3 pasos, una ruta de trabajo en México para legislar la IA. Pero ojo, ¿qué puede cambiar todo esto? Todo nuestro plan puede modificarse si se crea un capítulo específico en el TEMEC de IA en su revisión para 2026. Entonces, ¿qué sucede? Ahí cambia todo el tablero. ¿Por qué? Porque México puede seguir la ruta que proponemos nosotros. Creemos que es una ruta sensata, hecha con universidades públicas, muy minuciosa y respaldada por todos los miembros multipartidistas de la comisión. O sea, vamos en serio y ya la tiene el gobierno federal y está avanzando, ¿no? Pero también, ¿qué sucede? México puede apostar y decir, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a esperar para hacer la ley general, el paso 2, hasta después de cómo queda el TEMEC, para que mi ley general no contravenga lo que yo aprobé o sea, voy a asumir como compromiso en el TEMEC. Que ojo, también es sensato, ¿eh? Claro. Sensato, ¿por qué? Porque, digo, hay otras voces que dicen, no, vamos a hacer una hermandad latinoamericana de IA y está muy bonito todo eso, pero hay que entender dónde está el balance de poder y dónde está la vanguardia, porque eso es lo que va a ayudar a la gente. Ahora, ojo, ahorita tú tocaste ese tema, los desplazados laborales, ¿no? Esa es la cara fea de esto, ¿no? Mira, ni yo ni el senador Rolando nos consideramos expertos ni nos presentamos como expertos en inteligencia artificial. Se me hace muy osado en algo que cambia todo el tiempo. Claro. Pero, y que aparte es gigante. Pero sí hablamos con mucha gente mucho más informada que nosotros. Llevamos varios meses haciendo eso. Todos coinciden que se van a crear nuevos empleos. Nadie a mí me ha dicho cuáles. O sea, sí de nicho como personas para efectos de código, ciertas actividades kinestésicas o de congregación social que van a ser nuevos mercados, digamos, emergentes para fomentar la dinámica social, que eso no se pierda. Pero cuando empiezas a hacer como el balance, por lo menos en el corto plazo dices, a ver, hoy estamos viendo desplazamiento marcado en locutores, traductores, actores de doblaje, digamos estos nichos que tal vez quienes nos ven están diciendo como guionistas,
Pero tal vez la gente dice, no, pues lo que dice Alonso, pues X, ¿no? Son nichos pequeños. ¿Cuántos traductores hay en México, ¿no? Ok, pero cuando eso se empieza a emplear a sectores más numerosos, ¿qué vamos a hacer? Claro. Porque, ojo, yo sí creo que van a generarse nuevos empleos, pero o sea, un escenario de pesadilla sería como, perdemos decenas de millones de empleos de aquí a 5, 8, 10 años, pero los nuevos se empiezan a crear con capital humano capacitado para cubrir esos nuevos empleos en 10 o 15. O sea, ¿Y qué haces mientras? ¿Qué haces mientras, no? Entonces, Claro. aquí entras en un asunto, te diría, Ale, de seguridad nacional. Mira, lo último que queremos como país es una gran masa de personas alienadas del sistema político, del sistema económico, alienadas incluso del régimen del Estado, de esto que es México. ¿Por qué? Porque fue desplazado laboralmente y ya simplemente es una persona sin trabajo, sin ingreso, dependiente de alguna forma del Estado y que se siente sin dignidad y sin proyecto. Imagínate que esa persona se multiplique por 30 millones. ¿Sabes lo peligroso que es eso en materia de seguridad nacional? Porque, ojo, una persona alienada de esa forma es caldo cultivo perfecto para extremos políticos, de derecha o de izquierda, ¿eh? Sí. Para escuchar cantos de las sirenas de algún loquito de izquierda o de derecha. Entonces, lo que menos queremos como país, como aspecto de seguridad nacional, es que hay una gran masa de personas que se sienta desplazada, enojada y sin nada que hacer. Entonces, eso es un problema, ¿no? Ahora, ¿cómo reacciona el Estado mexicano a esto, Ale? Claro. Porque, ojo, no es tan fácil. Creamos un seguro de desempleo masivo para 30 millones de personas. Esto no es secreto para nadie. No hay mucho margen fiscal más en México. Ha habido temas de una profundización de la política social del Estado mexicano con el presidente López Obrador, con la presidenta Claudia. Pero por lo mismo, pues ya no hay mucho margen. No es secreto. O sea, se sabe que el gobierno no tiene mucho margen de maniobra fiscal, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando, tú tienes tu base de programas sociales, 30 millones de personas, pero luego empiezas a tener un repunte de desplazados, digamos, por goteo al principio, pero luego se va a hacer más pronunciado de aquí a 5, de aquí a 10 años? ¿Cómo va a reaccionar México? Tiene dos opciones, digamos, de entrada, ¿no? Uno, tú creas un seguro de desempleo temporal para desplazados y a la par haces alianzas con el sector privado para que a esos desplazados los puedas capacitar para redireccionarlos a industrias menos vulnerables a la automatización o para que se reconfiguren completamente. Ese es el escenario ideal. Pero el apoyo de seguro de desempleo temporal, acompañado de capacitación, todo eso es dinero. Claro. Entonces, hay un catarrito económico, otra pandemia o lo que sea, y no hay mucho margen. México va a tener que, para hacer esto que te digo, tendría que adquirir deuda a tasas altas. Y eso, como esa borrachera, alguien la va a pagar. Tarde o temprano. México ya quebró una vez así por gasto excesivo en los 80s, a inicios de los 80s. O sea, cuidado, ¿no? Entonces, a eso voy con ese tema de que como tratemos inicialmente y como precedente a los primeros desplazados digitales, es un tema de seguridad nacional. Por supuesto. Y ahorita, ¿qué es lo que se piensa hacer con ellos? Porque justamente, por ejemplo, en esta parte de los cursos o capacitaciones que hemos estado dando, va muy enfocado hacia, obviamente, pues quedarnos en algo muy pequeño que es hacia la productividad, ¿no? O sea, ayudarle a una persona a que pueda ser más veloz en las entregas de su trabajo, en poder ser más productivo, porque pues empezando por ahí siempre les decimos, pues, posiblemente por ahí sí podría empezar a haber un desplazamiento, porque pues, si yo detecto que una persona me entrega 40 cosas más que la otra, pues vas a empezar a tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero al día de hoy, ¿qué pasa? O sea, tanto si ahorita tenemos gente que ya está siendo desplazada, o sea, ¿qué herramientas tienes ahorita o qué es lo que se piensa ahorita? Mira, hay que reconocer una cosa. Primero, necesitamos coordinación multiactor. ¿A qué me refiero con esto? México, creo yo, y lo ha dicho el senador Zapata, y lo han dicho otros, México necesita una estrategia nacional de inteligencia artificial. Sí. ¿Por qué? Nosotros desde el legislativo, pues hacemos nuestra chambita y ahí vamos y órale, el gobierno federal también, pero pues el gobierno federal ve 1000 temas más, los estados ven sus temas, la iniciativa privada, el sector de sociedad civil jalan para su lado. Digo, no es necesariamente que tenemos que esperar al gobierno, qué bueno que no estamos esperando al gobierno, pero sí se necesita más liderazgo en este tema para que creemos metas transversales. O sea, ¿cómo se planta México ante la IA? O sea, ¿qué queremos sacar de esto?
Y eso no se ha respondido, ¿no? O sea, yo ahora sí que si fuese asesor de la presidenta Sheinbaum le diría, o sea, esto tiene que ser por lo menos prioridad top 5. ¿A qué me refiero? Claro. Obviamente, seguridad, salud, economía, educación e inteligencia artificial. Porque aparte la IA toca todas. Correcto. Entonces, yo al momento no veo que la IA sea una prioridad del gobierno federal. Te digo, tal vez cambia mañana, no lo sé. Yo esperaría. Pero sí necesitamos, ahora sí que el liderazgo federal, que no lo tiene nadie más en el país que no sea la presidencia de la República, ¿no? Entonces, y lo digo en el buen sentido y constructivo. O sea, creo que es un momento para que la presidencia de la República diga, a ver, sí, tenemos el frente de seguridad, económico, lo que sea, pero esto es así. Y que nos coordine a los otros sectores. Sí. O sea, no lo digo porque que se centralice toda la decisión, para nada. Pero sí necesitamos liderazgo de objetivos, de cómo México se planta ante la IA, etc. Tu pregunta, ¿qué se puede hacer o cómo puede reaccionar, por ejemplo, la industria ante los desplazados? Nos reunimos con muchos sectores, Ale. Como toca todo, ahora sí que nos sentamos con médicos, maestros, los del call center, actores, el que me digas. Entonces, digo, ha sido muy padre ese proceso, pero es muy vasto, ¿no? Entonces, te puedo decir que, por ejemplo, ves gente naturalmente que sí trae la idea o la inercia de intentar algo, ¿no? Por ejemplo, vemos que la industria de los call center, que obviamente en un riesgo considerable, brutal, pero ya vimos algunos dueños de call center que, por ejemplo, un caso, una persona me decía, yo tenía 300 empleados. A ver, naturalmente tuve que rasurar, porque si no, no dan las cuentas. Y cierro y es peor, para todos y para mí. Sí. Entonces, rasuré, ahora somos 80, pero ve lo que hizo. Los hizo como Terminator, a cada asesor, en vez de tener 300 a uno, lo hizo como un súper asesor potenciado con IA. Entonces, ese asesor ya es como Robocop. Entonces, claro. Digo, ese es un ejemplo de adaptabilidad, ¿no? Bueno o malo, veremos según sus resultados, ¿no? Pero bueno, ahí se está tratando de hacer algo. Un caso de un gremio o de un grupo de gremios que no hemos visto tan presentes. Un caso distinto. Digo, no voy a decir nombres, pero nos hemos reunido con muchos sindicatos. Y me sorprende, Ale, y me preocupa ver al sector sindical mexicano, sin decir nombres, ajeno a la conversación, ¿eh? A ver, si alguien va a perder poder en este país con los desplazados laborales, son los sindicatos, ¿eh? Claro. Y yo los veo muy tranquilos, a muchos pensando como si son los 70 todavía acá de con sus choferes. Sí. Oye, mano, esto viene brusco y me queda claro que es diferente según la industria, pero con las industrias que nos hemos reunido y con líderes sindicales de estas industrias, la verdad es que hace poco nos reunimos con ellos y un poco lo que queríamos transmitir era un poco de pánico, ¿no? En el buen sentido, como de, oye, los hemos visto un poco alejados, etcétera, a tu industria puede afectarle así, a la tuya así. Y hasta que no les dijimos el argumento que esto te puede afectar a tus agremiados y por ende a tu poder, no, bueno, a partir de ahí, no, mesa de trabajo permanente, no, sí, ahora sí. O sea, digo, qué bueno que lo entendieron, pero solo hasta que se fraseó así se entendió el mensaje, ¿no? Claro. Entonces, pero el sector sindical mexicano, que en teoría su responsabilidad es proteger al trabajador mexicano, pues lo vemos muy ajeno, ¿no? Entonces, eso impacta directamente en cómo reacciona también el Estado frente a los desplazados. Porque sabemos que son factores reales de poder los sindicatos, ¿no? Entonces los sindicatos pueden o no perfilar legislación que proteja o desproteja al trabajador mexicano, ¿no? A ver, pues es que, o sea, tocas algo que para mí es como muy elemental, ¿no? O sea, que en México, sobre todo con las personas con las que he hablado, o sea, ahorita al tener la oportunidad de estudiar en el extranjero, pues notas que la gente viene con otra mentalidad. Uh-huh. Y aquí, pues, la gente sí está como que muy, pues la palabra que tocas me gusta mucho, ¿no? Muy ajeno a lo que está pasando. Uh-huh. Tanto en cabezas como en la parte de abajo que dices, híjole, no estamos dimensionando lo que viene, uh-huh, lo que nos espera, porque pues también toco una puerta muy, muy importante, que es decir, ¿qué va a pasar con esta franja tan grande que se va a empezar a hacer? O sea, de por sí lo veíamos en la pandemia, ¿no? Sí. Quienes fuimos digitales antes de pandemia, pues entró la pandemia y fue lo más normal. Continuamos en el trabajo. Por ejemplo, yo pues desde antes ya trabajaba desde casa, entonces digamos que pues, el cambio al contrario para mí fue mejor, ¿no? Porque me cayó hasta más trabajo. Claro. Pero ahorita
tanto en ese gap que estamos encontrando pues sí, por ejemplo, quien no tiene ni siquiera internet en casa. O sea, ¿cómo se está pensando que esto pueda generar? O sea, porque esto es, siempre lo digo, ¿no? Esto es un arma de doble filo. O sea, es un martillo que te ayuda a clavar un clavo, te ayuda a matar a una persona. Y creo que no estamos como que dimensionando eso tanto. Personas como yo que estamos en esta parte de la capacitación, de aprender, pero que también volteas. Por ejemplo, yo ahorita pues hablo como, pues esto es como pez en el agua. Esto es un tema muy natural para mí. Y creería que la gente que está alrededor mío, que de pronto dices, pues tienen cierta educación, ciertos puestos, y te vas dando cuenta que ni siquiera está alfabetizado en la parte digital. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué se está pensando o cómo se va o cómo podríamos tratar de empezar a resolver? Pues ya no solo la parte de crisis nacional en donde pues todos nosotros no podemos entrar, ¿no? O sea, se va a quedar en decisión de equipos que estén moviendo esto, pero y alrededor de todos ellos, o sea, como que esta parte de, insisto, de la alfabetización que debería de empezar por ahí, ¿qué se está pensando que se haga? Mira, a mí me llama la atención que no ha salido más al debate público la necesidad de actualizar el listado de materias en el entramado educativo mexicano, ¿no? Correcto. Creo que es importante empezar ya a alfabetizar sobre ventajas, usos, digamos, etiqueta en este tipo de usos de la inteligencia artificial. Y bueno, si algo se tiene que actualizar, se hace, ¿no? Porque también, oye, pues cambiamos la currícula y al año pues, tenemos que meter otras cosas, pues ni modo, se hace, ¿no? Pero tenemos que preparar a nuestros jóvenes, justamente, y sobre todo, pero también a la población en general, para, digamos, que le entre a este tema lo antes posible de forma masiva. Sí. Y sin estigma. Yo he dicho en distintos foros que en los años 20 el presidente Obregón lanzó con José Vasconcelos una campaña nacional de alfabetización, ¿no? A prácticamente todos los rincones del país. Creo que en algún punto esto va a ser necesario también, una campaña nacional de alfabetización digital, como la que hizo el presidente Obregón, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que si México adopta esto tarde o se familiariza esto tarde o hay estigmas y no los combatimos. Correcto. Para la adopción de esto, pues afecta directamente a la competitividad del país, ¿no? Y por ende a su bonanza o, digamos, su afectación económica, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, sí hay algo que perder y que ganar. Entonces, a mí, digo, hay un dato de Google que dice que entre 3 y 5.6% del PIB de México cada año puede crecer entre este umbral si las pymes en México adoptan IA para sus servicios al cliente y su administración interna, ¿no? Entonces, digamos, ya estamos mapeando el rango de posibles beneficios, ¿no? También, ¿qué otros actores hemos visto que traen un poco esta idea de, ok, por lo menos empecemos una alfabetización hacia nuestras empresas? Coparmex, el sector patronal, CCE, más allá de juicios o no todavía, porque es demasiado temprano hacerlo para ver si está funcionando, pero hemos visto muchos empresarios adscritos a estas organizaciones que están ya adelantándose. O sea, de nuevo, no están esperando al gobierno, no están esperando al legislativo, ya están intentando capacitar a sus empleados con este tipo de herramientas, reordenando sus organigramas en función a cómo estas herramientas cambian los roles. Correcto. Entonces, digo, eso se me hace una actitud proactiva y positiva, ¿no? Pero te diría, hay que combatir el estigma, sobre todo el que se puede hacer, el que se puede crear, Ale. ¿Por qué? Porque a mí lo que me preocupa es que cuando la IA empieza a desplazar ya de forma más brusca trabajos, haya un ánimo de anti-IA de la población. Entonces, te voy a ser muy sincero, ¿por qué en la propuesta de marco normativo proponemos que se aborden primero, por ejemplo, la Ley General de Salud de IA? Porque, digo, un poquito mañoso, pero en el buen sentido. Queremos que la IA dé un beneficio relativamente rápido a la población. Y donde por grado de madurez lo puede hacer es en salud.
si tú sientes que la IA te beneficia en algo, pero pues le quitó el trabajo a tu sobrino, pero pues bueno, ya están viviendo más todos, bueno, o mejor, digo, de aquí a un rango razonable de años, puede limitar el estigma. Entonces es un tema, de nuevo, no digamos control político, ¿no? Pero sí de administración a escala masiva de la relación del mexicano con la IA, ¿no? Claro. Que es importante eso. Sí, porque ahorita pues nos encontramos, y lo platico mucho, sobre todo en las ponencias ahí en la cámara, ¿no? Que te encuentras con gente que, utilizando, o sea, en el común, el ChatGPT, que es como que el más común para todos, ¿no? O sea, tienes gente que personalmente, donde yo he encontrado mejor oportunidades, empresas que se están adelantando con nosotros para capacitarse, pero te encuentras otros lugares en donde si te ven trabajando con ChatGPT no te bajan de, digamos, cualquier adjetivo que le queramos poner negativo, ¿no? Y eso es algo que yo platico mucho allá, o sea, pues lo vemos a escala de yo en educación México versus España, y pues nos están dando clases, gente que está dando clases en primaria con certificaciones para Gemini, ¿no? Y aquí pues jamás te pones a pensar que el de primaria está enseñándoles IA a los alumnos. Claro. Entonces sí creo que es algo que es algo elemental de entender que pues esto tiene que entrar desde pues el hacerle sentir a la gente que esto no es una amenaza bien utilizada, porque esto pues, nos va a tocar algunos beneficios como afectaciones, pero creo que sí, ahí es en donde yo pues siempre centralizo todo, ¿no? En la parte de la educación, es decir, lo importante que es que entendamos, pues, y parte de eso es este podcast, ¿no? O sea, que entendamos que no, o sea, la inteligencia artificial no es hacer imágenes bonitas. No es que le puedas preguntar algo más rápido y que te conteste como Google, sino que tiene implicaciones, pues, bestiales estos últimos. Y creo que 10 años estamos siendo demasiado cautelosos pensando que esto en 2 años puede ser una transformación bestial que nadie tiene considerado. Ahora, digo, en esa línea de pensamiento, Ale, el potencial, digámoslo así, tiránico de esta tecnología es enorme. Sí. Entonces, mira, podrá uno estar de acuerdo o no con lo que voy a decir, pero creo que se sostiene en la realidad. Hoy, nos guste o no, vivimos en un país con menos controles sobre el poder público. Puede ser bueno, puede ser malo, puede que estés contento con esto o puede que no estés contento con esto, pero es una realidad. Entonces, a mí lo que me preocupa es que en un entorno así, la IA se use dolosamente para efectos, digamos, contrarios a un pluralismo sostenible, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque, a ver, creo que era James Madison, padre fundador estadounidense, que decía, las leyes se tienen que crear pensando como que el peor de los hombres la va a ejercer. Es decir, partiendo de la suspicacia. ¿Cómo puedo agarrar esto y ahora sí que chingar y estar jodiendo a la gente? Bueno, cuando piensas eso, blindas un poco esa ley o los órganos que pueden actuar ante el mal uso de eso, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que en un entorno, de nuevo, con pues, menos controles al poder hoy, puede ser bueno, puede ser malo, pero hay menos, esto se use dolosamente, sobre todo en áreas de seguridad pública, de inteligencia. El potencial negativo de esto pues, es complejo, ¿no? Porque... Y ya lo estamos viendo. Por ejemplo, en materia de inteligencia, pues, digamos, un potencial espionaje auspiciado por el Estado puede ser masificado, ¿no? No estoy diciendo que pase, pero podría hacerse y con relativa más facilidad que antes, ¿no? Entonces, la IA tiene que tener muchos controles democráticos y siempre a todos sentados en la mesa. ¿Por qué? Porque creemos que en la comisión, y lo creo personalmente, esto es demasiado poder para que esté en un solo par de manos, sean públicas o privadas, ¿eh? O privadas también, ¿eh? Entonces, a ver, Locke y Montesquieu, la separación de poderes. Agarrar el poder, partirlo en pedazos y repartir el control de esos pedazos. Sí, correcto. Así de elemental. Entonces, si el gobierno mexicano quiere salir a decir, no, la IA es mía y el ChatGPT del bienestar y todo acá centralizado, o los gigantes tecnológicos en una especie de oligopolio quieren mantener toda la vanguardia de la IA en sus manos, es igual de negativo los dos escenarios, ¿no? Sí. O sea, se trata de democratizar la inteligencia artificial, ¿no? Para efectos sí de beneficios, pero también de control ciudadano. Entonces, digo, eso hay que decirse, se tiene que decir, se tiene que debatir porque es un riesgo real, ¿no? Híjole, es que tocas muchos temas que creo que yo me podría extender y hacer este podcast que dure horas. Quisiera como ya hacer un poco de cierre
Obviamente no sin antes agradecerte, pero, por ejemplo, ahorita, Alonso, en ese espacio en el que estás, la gente que nos está escuchando, ¿hay maneras de que las personas se puedan acercar si tienen alguna inquietud a esta parte de la comisión? Claro. O en dónde puede alguien que quiera como acercarse a platicar con ustedes, en dónde lo puede hacer? Ale, digo, más allá de ser secretario técnico de la Comisión de Inteligencia Artificial, soy servidor público, entonces mi chamba es atenderlos. O sea, si me buscan, los atiendo y los recibimos en la oficina, no hay ningún problema. A tu pregunta explícitamente diría, mándenme un mail, alonso.tames@senado.gov.mx o al senador Rolando. Más allá de vernos como facilitadores institucionales de esto, somos servidores públicos y los podemos atender y debemos atenderlos, ¿no? Es parte de nuestro trabajo, entonces con todo el gusto. De todos modos vamos a dejar el correo abajo, voy a dejar tus redes sociales para que te puedan contactar. Y si pudieras hacer un cierre de esto que platicamos, una reflexión, ¿con qué nos quedaríamos? Que México, uno tiene que definir su relación frente a la inteligencia artificial. ¿Qué queremos de esto? Uh-huh. Dos, México tiene que establecer controles democráticos al uso desde el sector público y potencialmente usos dolosos también desde el sector privado. O sea, limar excesos posibles, tanto en el sector público como en el privado, en protección a la ciudadanía. Porque esto, insisto, es un poder demasiado grande, ¿no? El poder más grande de nuestra era, ¿no? Entonces, el impacto sobre nuestro, digamos, endeble régimen democrático, pues puede ser pues, bastante grave, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, las elecciones federales de 2027 van a ser un entorno muy distópico, Ale. Muy distópico. Sí, ya vemos Google Veo 3, este generador de imágenes hiperrealistas. Ya nos fuimos de boca varios. Sí. Y deja que lo refinen tantito más en 3 meses. Y en un entorno, y con esto concluyo, Ale, en un entorno donde nadie sabe qué es verdad y qué es mentira, la democracia es imposible. ¿Por qué? Porque la democracia solo funciona si podemos generar confianza entre millones de extraños al mismo tiempo. O sea, ¿qué quiere decir esto? En México, ¿cómo organiza elecciones? 1 millón de vecinos que casi ni se conocen, van y juntan casillas y cuentan votos, etc. Bueno, no ocurrió en la elección judicial, pero así en otros procesos sí. Entonces la democracia, cuando yo ya no sé qué es verdad, o hay 2 posibles escenarios. Me polarizo en extremo. ¿Por qué? Porque entro a mi cámara de eco y simplemente creo lo que creo que es verdad y desecho lo que no, lo que se ha analizado bastante, o entro a una especie de nihilismo político donde rechazo todo y todos váyanse al diablo y no me importa nada y solo quiero estar bien yo y estoy totalmente alienado porque ya no sé qué creer, ¿no? Claro. Entonces, se vienen años creo que muy delicados, muy distópicos, en lo que nos ajustamos como sociedad y como planeta a que los gigantes tecnológicos rápidamente y en cuestión de segundos puedan etiquetar o bajar este tipo de contenidos, digamos, los que son detrimentales o con una intencionalidad perniciosa. Pues digo, porque puedes subir contenido con IA, pero siempre que la gente sepa. Claro, que tenga la etiqueta. A ver, un caso muy, muy concreto para terminar. La otra estaba cortándome el pelo así y estaba el programa Hoy en la tele, ¿no? Estaba así como, me estaban cortando el pelo y lo estaba viendo. Y pasaron una nota de Sean Diddy Combs, el rapero que está en un proceso judicial ahí medio turbio o algo así. Entonces, en el programa Hoy pusieron una imagen claramente generada con inteligencia artificial del rapero, esposado, pero con lentes y así. Pero no hubo una leyenda que decía, esto fue creado con inteligencia artificial. Entonces, así se empieza a borrar esa línea entre lo que es verdad y lo que es mentira. Es delicadísimo. En un programa que tiene millones de personas en materia de audiencia cada día, ¿no? Bueno, yo lo vi en El Financiero. Es que... O sea, en El Financiero compartieron una nota en donde fue esta parte del terremoto y que venía la posibilidad del tsunami y te metías a ver toda la recopilación que van agarrando de tweets y como 4 eran inteligencia artificial. Claro, ya en los comentarios todo el mundo así de, oye, pues se supone que eres un medio confiable, o sea, ¿por qué estamos encontrando eso? Y te das cuenta que pues quien hizo o lo hicieron automáticamente y jalaron lo que encontraron, o pues la persona que hizo la curaduría pues no tiene ese ojo clínico. Y ahí tocas algo que pues para mí es este cierre, ¿no? El decir, tenemos que empezar a 2 cosas muy importantes, o sea, a educarnos, no solamente en cuestión de conocer a la inteligencia artificial, pero también tenemos que educar el ojo, ¿no? Claro. Es empezar a educar el ojo, educar el oído, educar todo lo que estamos encontrando y pues como lo hemos hablado en otros momentos, ¿no? O sea, esta parte de cuidar la polarización y de también que
pues a mi parecer lo más importante que va a haber es volvernos pues personas críticas ante entender que pues ya no solamente va a haber un medio que nos habla, sino que cualquier persona está pudiendo crear medios nuevos que puedan llevarnos a la desinformación. Claro, y simplemente para terminar, un aspecto conectándolo con el tema de las reacciones que tiene que tener el Estado mexicano frente a los desplazados laborales, una cosa que tenemos que genuinamente empezar a debatir es el impuesto sobre la renta, es decir, el impuesto que te quitan sobre tu sueldo. ¿Por qué? Porque estamos empezando a entrar a una realidad donde vamos a tener que, o sea, que los empleos actuales den más valor a quienes los tienen para también protegerlos. Entonces, eso habla de reconfigurar el esquema incluso fiscal, porque se habla en otros países como Reino Unido de que quita el impuesto al empleo, al impuesto sobre la nómina, perdón, y digamos, graba otras cosas como riqueza o cosas así, o sea, como para quitarle presión al trabajador. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en un entorno donde va a haber menos empleos. Entonces, es un ejemplo de un poco la reacción que puede tener el Estado mexicano, ¿no? Pues la verdad es que tocas temas durísimos, me parece extraordinario. Obviamente me va a encantar invitarte a la siguiente ronda para platicar qué ha pasado, cómo hemos ido avanzando. Y pues cerramos con esto, sin antes decirles, por favor, sigamos estudiando, educándonos, cuestionando absolutamente todo, pero también entendiendo que esto nos corresponde a todos y que todos tenemos que aportar un granito de arena, no esperar a que llegue un gobierno o a que llegue una empresa a ponernos en la mesa estas herramientas, sino que al día de hoy pues es obligación de todos seguir avanzando con estas tecnologías, adoptarlas, utilizarlas éticamente. Pues sí, éticamente me quedaría con eso. Así que pues, Alonso, te agradezco muchísimo el tiempo. Dejaré sus redes para que lo puedan contactar y pues no se pierdan el siguiente capítulo la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Esto fue Ayale.